Ernesto, ¿cómo andan? Qué día triste, che. Contanos algo. Es decir, vos lo conociste antes de que los dos fueran quienes eran, o cuando él ya era conocido y vos por ahí no tanto, y después fueron conviviendo entre estos años que fueron tan vertiginosos para vos. ¿Qué es Sí, Marcelo para vos? sí, mira, muchas anécdotas porque, entre otras cosas, creo que esto no se conoce mucho, no se sabe mucho de la biografía de Marcelo, pero él también, cuando fue estudiante, él fue estudiante en la misma facultad que yo estudié, en Económicas de la UBA, y ahí en los 80 fundaron una agrupación independiente en Económicas, que fue una especie de como antecesor de la experiencia que se hizo después con TNT. La verdad que había varios después, o docentes o ayudantes o bueno, ya profesionales, porque yo empecé la facultad a principios de los 90. Y cuando fundamos nuestra agrupación TNT, y bueno, el antecedente era ese, que era una agrupación de economistas, fundada por economistas. TNT después fue mucho más amplia, pero en los 80 también con un perfil muy claramente antineoliberal, en una facultad difícil para eso. Yo alguna vez lo pude charlar con él el tema, porque como después siguió una carrera periodística, no política, esa cuestión quedó un poco olvidada. Así que una vez siendo ministro, me contó un poco la experiencia, porque yo tuve algunos desayunos de esos off the record en su casa, ¿no? Iba a su casa siendo ministro para charlar un poco de la economía, para que me diera sus opiniones. Así que yo lo consideré siempre en ese sentido, sí, para arriba. En ese sentido los sentí como un precursor de un camino que después seguí yo con muchísimos compañeros ahí de la facultad, que tenía que ver con en una facultad bastante despolitizada en muchos momentos, digamos, o de las más despolitizadas de la UBA, hacer una experiencia de una agrupación política en ese momento independiente. Y después me lo encontré también, digo, esto de la prehistoria, de alguna manera, me lo encontré después porque yo fui ayudante mucho tiempo de un profesor muy importante que murió, Marcelo Matellanes. No sé si Sí, vos te acordás sí, lo de conozco Ernesto. lo conocí perfectamente y los dos lo acompañaron en sus últimos días de vida. Claro, Marcelo era amigo de él, compañero de él. Yo fui ayudante de su cátedra y profesor después juntos. Un tipo brillante al que yo respetaba un montón, y que fuimos armando una amistad. Y sí, tuvo una muerte bastante trágica y bastante solitaria. Y bueno, y nos encontrábamos con Marcelo, que no éramos amigos en ese momento. Nos encontrábamos ahí en la habitación del hospital, visitándolo a Marcelo Matellanes, ¿no? Pero bueno, son dos anécdotas que tienen que ver también con aspectos menos conocidos de él y de nuestra relación. Y bueno, sí fuimos trabando más allá de las posiciones de él como periodista y yo desde la política, desde la función pública, una amistad realmente, una confianza. Vos sabés que Marcelo y yo hablamos de mucha gente y hablamos bastante de vos. Y naturalmente el que era cercano a vos era Marcelo. Y yo le preguntaba mucho como periodista, como persona, y él te tenía muchísimo afecto y cuando te veía cometer errores le dolía. Entonces siempre que Sí, se... mira, yo sabés que eso es interesante, porque había muchas posiciones de política económica y cuestiones que, claro, cada uno desde su perspectiva y también desde el lugar que le toca desempeñar, pero donde teníamos grandes diferencias, ¿no? A pesar de compartir Una una visión orientación general. económica bastante afín, bastante similar, heterodoxa. ¿Y en qué era, por ejemplo, una diferencia grande cuál era? No, él estaba que lo hemos discutido, mirá, te digo, Subsidios. en momentos con bastante, con bastante fuerza, ¿no? El tema de las tarifas, por ejemplo. Ujú.
el tema de las tarifas, él estaba convencido de que había que subir las tarifas, y cuando yo era ministro. Y a punto tal, habíamos discutido el tema que una vez, creo que fue en 2014, yo anuncié un aumento tarifario en el gas. ¿Viste? Por toda esa cosa, en el kirchnerismo nunca se subieron las tarifas. Me tocó a mí, ministro de Economía, anunciar un aumento del gas. Y me acuerdo que hablé con Marcelo en ese momento, y le dije, mirá la reacción que va a haber. Y efectivamente, no hubo cacerolazos, pero más o menos hubo denuncias judiciales, amparos, críticas enormes, incluso una tapa de diario que yo se la mandé a él que decía Rodrigazo, con mi cara, porque había subido la tarifa del gas. Y fíjate que, ese aumento creo que no se pudo hacer finalmente por trabas judiciales, me parece que terminó no haciéndose, y teníamos en ese momento a nuestra oposición, yo no me acuerdo y no quiero ser injusto con esto, pero dirigentes de primer nivel de hoy al oficialismo, no sé si no eran Patricia Bullrich. Que los volvían locos porque aumentaban las tarifas. No, pero un escándalo, decían, va a fundir toda la industria, no lo va a poder pagar un jubilado. ¿Sabes cuánto era el aumento? 30%. Yo lo hablé con Marcelo y le dije, mira, más allá de la cuestión conceptual, que la discutimos también, el tema petrolero en la Argentina, el PF, y él le dije, mirá lo que pasa con un aumento del 30%. Fíjate que ayer estuve en Berizo, donde aumentaron 4.000% las tarifas. Y lo mismo que un aumento del 30% me parecía escandaloso. Entonces yo le decía a Marcelo que, ya más conceptual, pero eso para hablar de alguna diferencia. Vos sabés que cuando hablamos una cosa habitual, le decía, ¿y cómo lo viste? Y entonces Marcelo me decía, no, lo veo enojado, lo veo muy paranoico por momento. Y por otro me decía, en los últimos tiempos ya no. Y decía, no, la verdad que lo veo bien, lo veo abierto, lo veo con capacidad de escuchar, etcétera. Pero era un diálogo muy habitual sobre vos, siempre con mucha expectativa. Como diciendo, es un tipo piola, un tipo que te respetaba muchísimo, obviamente, y eran diálogos íntimos, no eran públicos, pero me parece que se desprendía de su actitud pública, ¿no? Hola, ¿me escuchás? Sí, se me perdió un poco al final. No, yo sé, y él siempre fue muy afectuoso conmigo, también era algo más grande, y bueno, yo lo tomé siempre como una referencia. Quiero contarte también que creo que ayer no, unos días atrás en la radio, uno de estos últimos días, hizo una editorial o un comentario aparentemente muy cariñoso, elogioso sobre mí, y yo no lo pude oír. Lo hizo en su programa de radio, me parece. Te digo esto porque es un día tan triste, pero me enviaron, me llegaron muchísimos mensajes diciendo justo una de las últimas cosas que dijo en la radio tuvo que ver con vos, y parece que fue con mucha buena onda, así que yo me lo perdí. Ahora lo estaba tratando de recuperar, un pequeño editorial sobre el futuro. Después te lo mandamos, Axel, después te lo mandamos. Sí, sabes que yo no lo pude escuchar, lamentablemente, y bueno, ahora obviamente creo que me va a emocionar, pero bueno, quería tenerlo. Axel, te mando un abrazo y gracias. No, un abrazo grande para ustedes, lo lamento mucho, y un cariño para todos sus afectos y su familia. Dale. Era